¿Qué onda, youtubers? Pues hace unos días se armó la Mole Room Sales X+, o sea, la venta de Navidad de la mole, y yo estuve por ahí. Llegamos a la mole. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, hola. Hace años que no iba a una combe de cómics, cosplays y al parecer un chingo de anime. Está muy hot ver a las chicas disfrazadas de Sailor Moon, Gatita, Cíclope o Blancanieves. Estaban bellísimas todas. De repente pasaban 3 ayudantas de Santa Claus con unas curvas que te caes para atrás. Un verdadero gozo la mole. Hola, muchas gracias. De nada. Perfecto. Había un excelente arte con dibujos muy buenos. Tiene cosas chidas. Había otro stand con cascos muy reales del Mandalorian, del tema de Star Wars en general, de los pilotos, de Darth Vader. Estaba excelente. Cascos originales portables. Otro stand con un libro de Tony Hawk firmado por el mismísimo Tony Hawk. Una réplica del carrito de DeLorean de Back to the Future firmada también por el mismísimo Doc Brown. O jerseys de Montana y Dennis Rodman también autografiados por ellos. De repente te topabas con luchadores bien rudos haciendo lo suyo. Los saluda su amigo Halloween Jr., el príncipe calabaza. Buster, el hijo de la jugada mortal, el hijo de Jaque Mate. Y su amigo Arturo Gaona Jr. Un increíble fandom el de la mole. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo soy un friki de los cómics. Desde morrito me encantaba leer cómics de Superman, Batman, X-Men, Avengers, Spawn y un largo etcétera. Y ahora he visto todas las películas live action de Marvel Comics, menos los Eternals. Sí, soy consciente que tengo 37 años y me gusta todo esto, pero no tengo problema alguno al decirlo al mundo. Soy fanático de los cómics y de todos los superhéroes, villanos y antihéroes que hay en él. También he visto casi todas las del DCU, pero no me han gustado tanto como las de Marvel. La que más me ha gustado ha sido Superman, la primera. La pareja que hace Faora y Zod me parece excelentísima. También Aquaman, la de Suicide Squad, la del 2016, la pareja que hace Jared Leto como el Joker con Harley Quinn, me parece excelentemente bien desarrollado. Son pura dinamita. Y obviamente la Liga de la Justicia, pero la versión de Zack Snyder es muy buena. Un poquito larga, pero es muy buena. Las series de Disney Plus también están bien buenas, sobre todo Loki y WandaVision. Loki me fascinó porque se empieza a desarrollar en el espacio con un trip bien loco. Muy buena la de Loki. Y WandaVision pues es algo totalmente nuevo. Prueban algo completamente nuevo y me parece que les funciona excelentemente súper bien. Y acabo de ver la serie de Hawkeye. El último capítulo es buenísimo, ya que es una gran sorpresa lo que sucede. No quiero decir spoilers, pero es gran sorpresa. Y en general me gusta mucho ver las series porque son como el live action de todos los cómics que leí de morrito. Entonces me parece algo fantástico. Fantástico. O algunas han sido una profunda decepción, como la del genial personaje Linterna Verde y su olvidable película del DCU con este villano que todo el mundo quiere olvidar. A pesar de que Ryan Reynolds haya aparecido ahí, no fue buena película. Y Spider-Man No Way Home es volátil, volátil en serio. ¿Por qué nos gustan tanto los superhéroes? El hecho de poder volar, tener fuerza de araña, o tener un poder de curación, o ser súper inteligente. ¿Será que necesitamos un superhéroe en nuestra vida porque en realidad es un poco insegura y necesitamos esa seguridad por dentro? No sé, me pregunto este tipo de cosas. ¿Por qué nos gustan los superhéroes? ¿Por qué? ¿O porque nuestra vida es demasiado común y corriente y necesitamos como el sabor de ser un superhéroe que salva
a Nueva York de la invasión del terrible Thanos mientras estás tomando tu té en Starbucks. O porque quieres destacar y ser famoso en la vida como cualquier superhéroe de los cómics y emular el viaje del héroe, tanto de historias como Star Wars o me voy hasta el Mahabharata, ¿no? Aunque también puede ser peligroso que alguien con superpoderes se vuelva totalmente loco y, como ya pasó en algún cómic, asesine a millones de personas por la locura del poder. No lo sé, supongo que el que obtenga estos supuestos poderes debe ser alguien perfectamente de moral para no caer en estos terribles males. La verdad, algunos superhéroes se visten bastante feíto. En los cómics, sobre todo, Superman y Batman con el calzón rojo por fuera y el calzón negro por fuera. Ñoñísimo, pero a la vez un poco cagado, ¿no? El caso es que a muchos nos gustan los superhéroes y poder disfrazarnos como ellos. Por ejemplo, de Anakin con una falsísima espada y hacer poses de Jedi Supermaster. O otro disfraz muy bueno de Robin buscando a su sidekick Batman, que no lo encuentro por ningún lado. Es divertido y, ¿por qué no?, súper friki hacerlo. Bueno, pues queda documentada mi extraordinaria fascinación por este mundo de superhéroes y fantasías. Dale suscribir para apoyarme y poder seguir viendo mis videos. Y like si te gustó mi kryptoniano video. Y también compartir para que la gente sepa de mi increíble fascinación por los cómics. Cambio y fuera, youtubers.